Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Es un gran gusto poder compartir esta mañana, alabar el nombre de nuestro Señor, exaltar el nombre de nuestro Señor, venir a su palabra, ser animados, exhortados, alentados por ella. Y quiero invitarte a ir al capítulo 1 de Hebreos y vamos a estar en los versículos 4 al 14. Y antes de leer la palabra de Dios, permíteme orar para poner ese tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, de poder venir ante ti, Señor, de poder cantarte, exaltarte, glorificarte, de poder tener hoy, Señor, el privilegio de poder meditar, Señor, en tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, de poder reflexionar acerca de tu obra redentora para nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú, Señor, has librado a los tuyos por medio de tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Y hoy tuvimos el enorme privilegio de recordar, Señor, tu sacrificio. Mientras cantamos, mientras alabamos y exaltamos tu nombre, nuestras mentes y corazones son animados en ti y en tu palabra. Y podemos continuar adorando tu nombre por medio de la lectura y la predicación y proclamación de tu palabra. Dios, abra nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para poder entender y comprender lo que tú quieres para con nosotros por medio de tu palabra. En tu nombre, amado Señor, oramos por eso, pidiéndote, Señor, sé tú en nuestras vidas, glorifícate enormemente con nosotros y en nosotros para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Antes de poder leer la palabra de Dios, estamos entonces en capítulo 1 de la carta a los Hebreos, versículo 4 al 14. Debemos recordar algunas cosas importantes que han ocurrido hasta ese momento. El autor de la carta a los Hebreos ha enfatizado la gloria de Dios, ha enfatizado el carácter de nuestro Señor Jesucristo, su naturaleza. Recordemos que el autor a la carta de los Hebreos les está animando, exhortando y alentando para que ellos como creyentes puedan poner completamente su mirada en el Señor Jesucristo. Recordemos que esta comunidad está siendo perseguida, están luchando con su fe, se están viendo tentados a abandonar el cristianismo y regresar al judaísmo. En otras palabras, están buscando un tipo de refugio, están buscando un tipo de seguridad para sus vidas. Y el autor de Hebreo, bajo estas circunstancias, les quiere alentar y animar, exhortar a que no abandonen su fe y se aferren firmemente a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la carta hace hincapié en poner la mirada en el Señor. No te apartes de Él, no te alejes de Él. Es un aliento pastoral, está exhortándoles a la audiencia, a la carta a los Hebreos, a aferrarse al Señor Jesucristo. Y Él les dice en toda la carta, porque el Señor Jesús es supremo sobre todas las cosas. Solo Él merece nuestra exaltación, solo Él merece nuestra adoración. Le exalta, le enaltece por encima de todo y le dice, míralo a Él, aférrate a Él, descansa en Él y confía en Él. Entonces el autor a la carta a los Hebreos nos va a mostrar a Cristo, nos va a enseñar a Cristo, pero su preocupación no es simplemente que nosotros podamos creer o conocer cosas de Cristo. Realmente lo que el autor a la carta de los Hebreos quiere es que tú y yo podamos poner nuestra confianza en Él. Ese era el deseo, la motivación en su corazón de que pudiéramos verle al Señor por lo que Él es, verlo en su belleza, en su majestad, en su poderío, en su supremacía, y que nosotros como creyentes podamos descansar y depositar nuestra confianza solamente en Él. Es muy probable que la razón por la que los hebreos o la audiencia, la carta de los Hebreos está luchando es porque tengan dudas de quién es Jesús. Es muy probable, o también es probable que ellos han desviado su mirada del Señor Jesús y han puesto su mirada en algo más. Quizás tienen una imagen inferior de quién es Cristo, quizás tienen una imagen errónea de quién es el Señor y por lo tanto deciden aferrarse a algo más que el Señor mismo. Y el autor de los Hebreos se encarga de mostrarle a su audiencia que Jesucristo es superior y que Jesucristo es mejor. Él es la más grande revelación que recibiremos. Entonces podemos confiar en Él, podemos descansar en Él. Dios mismo está enseñándonos por medio de esta carta que Jesucristo es suficiente para todas las áreas para todas nuestras necesidades, en cada una de las áreas de nuestra vida. Y Dios quiere eso exactamente para ti y para mí. Que nosotros, al igual que aquella audiencia de esta carta, pueda venir al Señor y confiar en Él y depositar nuestra esperanza solamente en Él. Permíteme, antes de leer la palabra de Dios, recordarnos algunos textos. En Jeremías 10:6 el autor nos dice:
El profeta Jeremías nos dice: no hay nadie como tú, oh Señor, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. Amén. Ese es nuestro Señor. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque eso se te debe, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie como tú. Amén. No hay nadie como nuestro Señor, y el autor de Hebreo va a enseñarnos eso hoy, de que no hay nadie como nuestro Señor. El Salmo 113:5 dice: ¿quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas? Hermanos, lo que el autor quiere enseñarnos y marcar en nuestros corazones profundamente es que no hay nadie que se compara, nada ni nadie puede compararse a nuestro Señor. ¿Quién entonces es como el Señor? Leamos la palabra de Dios, Hebreos 1, de 4 al 14. Siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Está hablando acerca de Jesucristo. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré padre para él y él será hijo para mí. De nuevo, cuando trae el primogénito al mundo, dice: y lo adoren todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. También tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de lo que heredan la salvación? Lo que el autor de la carta a los Hebreos está haciendo es una comparación aquí. Si leímos cuidadosamente el texto, él le dice: ¿a quién de los ángeles Dios ha dicho esto? Y dice: del Hijo dice esto, pero de los ángeles dice esto. Hemos notado que el autor de Hebreos nos ha hablado claramente acerca de quién es este Cristo. En el versículo 1, del 1 al 2, nos dijo que Dios ha hablado, y ha hablado completamente y finalmente en su Hijo. Nos da razones para confiar en el Hijo de Dios. Nos dijo en el versículo 1-2, Jesús es el heredero de todo. En el mismo versículo 2 nos dijo: Jesús es el creador de todo. En el capítulo 1, versículo 3 nos dice: Jesús es el resplandor de la gloria del Padre, es la expresión exacta del Dios Padre. En el mismo versículo 3 nos dice que Jesús es quien sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Jesús es quien nos ha purificado de nuestros pecados. Jesús es quien se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora en el versículo 4 pareciera ser un tipo de conclusión. Luego de haber dicho todo esto acerca de quién es Jesús, nos dice: Él es superior a los ángeles. Entonces tal parece que el autor quiere recalcar este punto. Está recalcando la deidad de Cristo, Él está exaltando, lo está elevando por encima de todos, pero Él quiere mostrarle a su audiencia que este Jesús que heredó todo, que es creador de todo, que es el resplandor del Padre, que es la expresión exacta de Dios Padre, que es quien sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, que nos ha purificado de nuestros pecados y está sentado a la diestra de Dios, es superior a los ángeles, es mayor que los ángeles. Jesús, básicamente ese es el punto del versículo 5 al 14. Jesús es superior. Así que no tendremos muchos puntos en esta prédica hoy, porque realmente el punto es el versículo 4. Jesús es superior, mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos.
Entonces, el autor está evocando tanto la deidad de Dios como la humanidad de Cristo, la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo. Básicamente, el autor está defendiendo la naturaleza divina de Cristo y la naturaleza humana de Cristo en estos versos. El testimonio de la deidad de Jesucristo es tan claro en estos versículos, es absolutamente claro para nosotros. Tú podrías estar en desacuerdo con lo que el autor de Hebreos está describiendo. Tú podrías decir, bueno, yo no creo que Cristo es Dios, como muchas religiones hoy expresan, pero no hay manera en que tú puedas decirme que esos versículos no están diciendo y enseñando claramente que Jesús es Dios. Aunque ha sido claro, y el autor es claro, hemos luchado a lo largo de la historia. ¿Quién es el Señor Jesús? Incluso el día de hoy hay mucha mezcla y confusión acerca de la persona, acerca de la obra, acerca de la naturaleza de Cristo. Por ejemplo, los mormones creen que Jesús es un hijo espiritual de un Padre celestial y una Madre celestial, que en su momento el Señor envió a este hijo celestial, eligió a María para dar a luz a este hijo espiritual, y en ese momento Jesús llegó a existir, recibió un cuerpo mortal, y de esta manera alcanzaría madurez mediante su resurrección y glorificación, y finalmente sería exaltado. Jesús entonces para los mormones se convirtió en un Dios con D pequeña, mostrándole el camino a los demás hermanos suyos para el futuro. Para el mormón, el Jesús mormón es un Jesús creado que progresó, caminó fielmente, fue exaltado. El Jesús mormón fue un hombre que se convirtió en Dios. ¿Sí? Para los testigos de Jehová creen que Jesús fue creado por Jehová y que es un Dios menor, aunque poderoso, menor. Los testigos de Jehová creen que cuando Jesús nació en la tierra era un simple ser humano, pero no puede ser Dios. Los testigos de Jehová creen que Jesús es el arcángel Miguel, el ser más alto y ser creado, ¿no? Y empiezas a ver la lucha entre todas las religiones, que no estoy diciendo que son religiones auténticas, son más sectas, que empiezan a ver a Cristo de una manera y rechazar la otra manera. Va a haber una lucha entre la divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo. Para los pentecostales unicitarios, Jesús es Dios, pero no creen en la Trinidad, por eso son unicitarios. Entonces, ellos creen en un tipo de modalismo que en algún momento Jesús, que es Dios, tenía la forma de Dios Padre. En algún momento este Jesús tenía la forma de Jesús Hijo o el Hijo de Dios, y en otro momento tenía la forma del Espíritu Santo. Ellos son más bien modalistas, no creen en un Dios trino. Los musulmanes afirman que Jesús es uno de los profetas más importantes, pero no puede ser el Hijo de Dios. Para el judaísmo, las creencias de los judíos, o la mayoría de ellos, consideran a Jesús como un gran maestro. Pero otros lo ven como un falso profeta, como un falso maestro. De hecho, para muchas ramas del judaísmo, Jesús es un ídolo de los cristianos, que no se atreven ni siquiera a mencionar su nombre, porque ellos no pueden mencionar los nombres de los ídolos. Y podríamos continuar, ¿no?, de cómo se lucha hoy en día todavía con ver a Cristo como Dios, 100% Dios y 100% hombre. A lo largo de la historia se ha debatido sobre la naturaleza de Cristo, su humanidad y su deidad. Ha sido de gran disputa. De hecho, el apóstol Juan se opuso a las enseñanzas gnósticas de su tiempo, a los docetistas, que enseñaban o que negaban que Jesús había encarnado. Eso lo puedes ver en 1 de Juan 4, del versículo 12 en adelante. Como te mencioné, o como hemos mencionado a lo largo de esta serie, creer y confiar en Jesús es determinante para toda la vida y la piedad. Lo que creemos de Jesús tiene impacto en esta vida y la venidera. ¿Sí? A lo largo de la historia, las personas han luchado y debatido con entender y comprender la naturaleza, la obra, la persona de Jesucristo, y se han generado grandes controversias. El propósito de este tiempo no es exponerte cada una de ellas, pero simplemente mencionarte cómo a lo largo de la historia la iglesia ha luchado contra la herejía y principalmente contra esa mala forma de ver a Cristo, ese mal entendimiento de Cristo. A lo largo de los siglos, empezando con los docetistas en adelante, los docetistas eran una secta gentil
que creían que Jesús era un fantasma. Ellos estaban influenciados por el gnosticismo y por supuesto la creencia gnóstica de que el cuerpo o la materia eran mala. Por supuesto no iban a creer en un Jesús que había encarnado. Los ebionitas eran una secta judía que fueron los continuadores del judaísmo del Nuevo Testamento. Confesaban que Jesús como Mesías, pero no le reconocían como Dios. Argumentaron que Dios adoptó a Jesús en su bautismo y rechazaron tajantemente la preexistencia de Cristo y la concepción virginal. De ahí los monarquianos aceptaban la unidad que tenía Jesús con el Padre, pero rechazaron que Jesús fuera igual al Padre. Los monarquistas modales o dinámicos primero enseñaron que Jesús fue una emanación de Dios, un buen hombre que fue adoptado por Dios. Los monarquistas modales enseñaban que la Trinidad eran 3 modos de existencia de Dios, de una sola persona divina. Es decir, Dios desempeñaba 3 papeles, primero como Padre, después como Hijo y después como el Espíritu Santo. De ahí el arrianismo enseñó que Jesús fue creado y Arrio enseñó que Dios el Padre es eterno y verdadero, pero que Padre e Hijo no pueden ser uno mismo, porque Hijo significa que en algún momento este Hijo tuvo un comienzo. Es decir, en algún momento Cristo no existió. Si pueden apagar ese celular, por favor. Gracias. Lo que estamos viendo, entonces, es que se ha luchado por los siglos, desde la historia, con entender que Cristo es Dios y que Cristo es 100% humano. Cómo la iglesia abordó estos conflictos teológicos, estos herejías o problemas teológicos a través de concilios. En el concilio de Nicea se consideró al arrianismo y al modalismo como una herejía. Se condenó y se definió que Cristo es Dios en igual esencia con el Padre. Son uno mismo con el Padre. En el concilio de Constantinopla se condenó el apoliranismo y se definió que Jesús es hombre impecable y completamente divino. En el concilio de Éfeso, se condenó al nestorianismo y se defendió que Jesucristo es una sola persona. En el concilio de Calcedonia se condenó el eutiquianismo o el monofisismo, como es su forma oficial, y se afirmó que Jesús es una sola persona con 2 naturalezas, la divina y la humana. Y así la iglesia ha defendido que Jesús es tanto hombre como Dios. Y el autor de Hebreos hará algo fascinante en su defensa de que Jesucristo es superior a los ángeles, apelando a la tradición de las Escrituras. Esto me hizo pensar de que todo razonamiento teológico debe ser principalmente bíblico, ¿sí? Todo razonamiento teológico que nosotros podamos tener debe ser principalmente bíblico, pero también debemos recordar que como iglesia no estamos aislados de lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia. El cristianismo es un cristianismo histórico. Estamos montados o estamos sobre los hombros de grandes pensadores bíblicos que nos han enseñado grandes verdades a las que debemos volver y revisar y meditar, todo a la luz de la palabra de Dios. Recuerdo una vez una persona nos preguntaba por qué suelen citar hombres del pasado. Y esta es la razón, porque el cristianismo no está desvinculado de su historia, ¿no? Todo lo que vemos a lo largo de la historia de la redención es la proclamación de este Cristo. Y podemos volver a estos documentos históricos anclados a la Escritura para poder tener el discernimiento para saber que lo que estamos enfrentándonos hoy fue algo que se enfrentaron creyentes en el pasado y que podemos responder con toda propiedad de que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es 100% hombre. Por eso como cristianos tenemos concilios, credos, confesiones y catecismos, y esto alarma a la mayoría de los cristianos cuando escuchan esto porque no tienen una tradición dentro de sus creencias. Tenemos concilios, credos y confesiones, catecismos, que es la enseñanza de la doctrina correcta en la que debemos meditar, porque el cristianismo no solo es bíblico, o no solamente debe ser bíblico, tiene que ser teológico. Y cuando hablo de teológico es un ejercicio en el que pensamos y meditamos y no solamente traemos información a la mente, la pasamos al corazón, y por lo tanto no solamente es bíblico, teológico, es doxológico, pero también es histórico. El autor de Hebreos hace algo fascinante y muy similar a lo que estoy explicando, porque en Hebreos 11 él se apega ¿a qué? A lo que las Escrituras han enseñado.
Y nosotros como creyentes debemos observar cuidadosamente cómo la historia de la redención exalta a Cristo, le enseña a Cristo y cómo a través de los años se ha defendido y se ha proclamado esta verdad que creemos hoy. Lo que quiero decirte es que la mayoría de las herejías que vas a enfrentar como iglesia se han enfrentado a lo largo de la historia. Y por eso es que la iglesia se ve envuelta en mentiras porque no sabe su historia. Tenemos este famoso dicho, ¿no? El que no conoce su historia está condenado ¿a qué? A repetirlo, pero eso sigue siendo la verdad en teología. Porque tantas mentiras que se enseñaron en los primeros siglos son las cosas que creen los mormones, los testigos de Jehová y cuanta otra secta pueda levantarse. Siguen negando que Cristo es Dios y siguen negando que es 100% humano. Él no podría ser un representante nuestro si Él no fuese humano completamente. Y no podría llevar la gloria y ser sentado en el trono sin cumplir ese requisito de ser un hombre, pero también ser Dios, porque se tendría que levantar con poder de la muerte. Y por eso el autor de la carta de los Hebreos dice, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Noten esto. Porque aunque no conocemos quizás el trasfondo completo de por qué Él menciona a los ángeles, permíteme darte quizás 3 posibles razones. Y me voy a quedar con la primera razón porque creo que es la más congruente con el contexto. La pregunta sería, ¿por qué el autor de Hebreos va a emprender su lucha contra los ángeles? Piensa por un momento en eso. ¿Por qué Él va a iniciar su contienda contra los ángeles y no contra otra religión o contra otra postura? Bueno, lo que Él quiere es exaltar a Jesús sobre toda criatura. Él está diciendo que Jesús es superior a cualquier cosa creada. Jesús es superior a los ángeles porque Él es Dios mismo. En eso estamos de acuerdo, amén. Como es el Hijo de Dios, es el Hijo eterno de Dios, Cristo siempre ha sido superior a los ángeles. Eso podríamos decir qué razón o qué sentido tiene volver a mencionar algo que para la cultura sería algo normal de asimilar. Si Jesús es Dios, ¿por qué razón Él quiere enfatizar que Jesús es superior a los ángeles? Con desmencionar que Jesús es superior a los ángeles, no solamente está aludiendo a la encarnación de Cristo, está aludiendo a su divinidad. No solamente está aludiendo a la obra perfecta y consumada en la cruz del Calvario, está aludiendo a su ascensión. Cristo tomó sobre sí mismo una naturaleza humana, humillándose como un hombre para ir a la cruz y morir por los pecadores. Hebreos 2:9 enseña que por un tiempo estuvo por debajo de los ángeles. Sin embargo, lo que está diciendo ahí es que en su humanidad Cristo estuvo por debajo de los ángeles en su condición de hombre, pero fue exaltado por encima de todos estos ángeles. ¿Debido a qué? A la resurrección y ascensión de Cristo. Dios hombre, Jesucristo, recibió un cuerpo glorificado y ascendió al trono a la derecha del Padre. Jesucristo se convirtió en el Rey soberano de todos y esto incluye a los ángeles. Pero no hemos respondido la pregunta de por qué el autor de Hebreos hace este énfasis. Lo más probable es que el autor de Hebreos está pensando en que la audiencia, que es meramente judía, entiende que los ángeles tienen una posición mediadora en cuanto al desempeño que tuvieron en la recepción o en la entrega de la ley mosaica. ¿Sí? Veamos qué dice Hebreos 2:2 para entender esto mejor. Entonces lo más probable es que el autor de Hebreos esté pensando en la posición mediadora que desempeñaron los ángeles con respecto a la entrega de la ley. No es que eran mediadores, sino que está diciendo que ellos fueron instrumentos para entregar la ley. Mira lo que dice Hebreos 2:2. Porque si la palabra hablada por medio de quienes, de ángeles, resultó ser inmutable y cada transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, el propio autor está diciendo que ellos funcionaron como servidores para la entrega de la ley. En ese sentido estoy hablando de mediación, ¿no? No intercesión ni mediación ante la salvación ante el Dios Padre. En Hechos 7:53 se nos dice: ustedes que recibieron la ley, ¿por quién? Por disposición de los ángeles, sin embargo no la guardaron. Estar tomando esto, posiblemente, porque ellos estén pensando en algo a qué aferrarse. En Gálatas 3:19 dice: la ley fue promulgada mediante ángeles. Entonces creo que esto es lo más probable. Pero permíteme decirte un par de cosas más que pueden ser útiles en nuestro entendimiento de por qué el autor de Hebreos quiere exaltar a Cristo por sobre todas las cosas, y especialmente los ángeles. Entonces,
parece que el autor quiere enfatizar la superioridad de Cristo, no solo en su deidad, no solo en su humanidad, debido a la obra que está ejerciendo Cristo como Redentor. El autor está destacando la supremacía de Jesús sobre la ley mosaica y la supremacía de Jesús sobre el pacto de Sinaí. Por eso el autor va a expresar claramente a lo largo de Hebreos que Jesús, los creyentes tienen una mejor esperanza, que en Jesús los creyentes tienen un mejor pacto, que en Jesús los creyentes tienen un mejor sacrificio, una mejor posición, una mejor resurrección y una mejor sangre. Pero era muy probable que hubiera cierta distorsión de cómo miraban los judíos a los ángeles. Durante el tiempo en el que se está escribiendo Hebreos, hubo una influencia de escritura en el que se enfatizó el poderío de los ángeles. Para algunos judíos empezaron a creer en los ángeles como miembros del ejército de Dios que los rescataría de las pruebas. Eso está circulando en el tiempo de los hebreos, mediante la literatura del segundo templo, que se le suele llamar. Entonces ellos podrían estar viéndose influenciada por esta literatura donde se pone a los ángeles, y es literatura judía, donde se pone a los ángeles como ejército de Dios y al cual podrían atribuirle cierto tipo de esperanza y confianza, pues ellos podrían liberarlos de las pruebas. También es muy probable que la audiencia a la que es dirigida la carta de los hebreos se vio influenciada por la enseñanza de los esenios. Los esenios creían en el Antiguo Testamento, ellos creían en Mesías, no un Mesías, sino en tres Mesías. Un Mesías que vendría del linaje, que cumpliría, las profecías. Un Mesías que vendría del linaje de Aarón y sería un sacerdote. Y un Mesías que vendría del linaje de David y sería un Mesías rey. Pero enseñaban que encima de estos tres Mesías había un ángel, y este era el arcángel Miguel, el cual llevaría a cabo el plan de redención. Todas estas cosas están circulando mientras está el autor de la carta está escribiendo esto. Entonces es muy probable que estén siendo influenciados por la cultura, pero quizás yo me quedo con la primera opción de que ellos quieren a alguien más cercano de Dios para mediar con ellos. De todos modos, cualquiera de las versiones que escojamos sería una forma de decirle a Dios: Señor, no estoy tan seguro de que el Señor va a cumplir sus promesas, necesito un plan B para poder subsistir en este mundo. No hay razón, entonces le dice el autor de la carta a los hebreos, para que tú pongas tu confianza y esperanza en algo más o en alguien más. Y por eso él dice: Cristo es superior a los ángeles. Quizás no podemos descubrir la razón exacta por qué él escribe esto, pero sí podemos deducir que la audiencia a la que está dirigida esta carta está poniendo su atención y su enfoque sobre ¿quiénes? Los ángeles. Y por eso él va a atacar no a los ángeles, sino la doctrina que están entendiendo ellos. Tú estás poniendo tu esperanza en los ángeles, tú estás poniendo tu confianza en los ángeles, tú te estás aferrando a estos ángeles que en el momento fueron servidores de Dios para entregar la ley del Señor, fungieron como parte del antiguo pacto, y quieres aferrarte a algo que tal vez es familiar en sus mentes y sus corazones. Pero ¿no te parece interesante que aunque quizás tú, no lo sé, no tienes esa devoción hacia los seres angelicales, quizás tú tienes devoción a algo más? Porque tristemente y desafortunadamente es una tentación constante en el ser humano de querer aferrarse a algo más que a Cristo mismo. Subestimamos a Cristo, subestimamos su obra, subestimamos lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y solemos tristemente y desafortunadamente aferrarnos a algo más. Hay tantos cristianos hoy en día que creen que tienen que añadir algo más a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Aferrarse a algo más que a Cristo, y el autor de Hebreos le dice: Cristo es superior a lo que te quieres aferrar. Entonces, hermano, no hay razón para que tú pongas tu confianza en algo más, o pongas toda tu esperanza en algo más o en alguien más. Cristo es lo mejor. Entonces déjame preguntarte eso y piénsalo cuidadosamente. ¿En qué estás poniendo tu confianza hoy? Quizás diga: yo no estoy confiando en los ángeles, Pastor Hamilton, pero quizás estás confiando en tu familia. Quizás estás confiando en tu apellido. Quizás estás confiando en tu trabajo. Quizás estás confiando en alguien que te pueda ayudar a salir de aquí del país para irte a otro país y tener un
un mejor estilo de vida. Quizás estás confiando en tu negocio, quizás estás confiando en tu cónyuge, quizás estás confiando, qué sé yo, en tus contactos, quizás estás confiando en tu inteligencia, quizás estás confiando en tu sabiduría, en tu destreza, en tu habilidad. Lo cierto es que como seres humanos solemos luchar con poner 100% nuestra confianza en Cristo, o siempre queremos tener un plan B. Tristemente, así es como vivimos muchas veces. No soltamos por si acaso, decimos, ¿no? Y ese por si acaso es una duda acerca de la suficiencia de Cristo. Cuando hacemos esto, cuando agarramos algo más y confiamos en algo más o en alguien más, simplemente dudamos de la suficiencia del Señor Jesucristo, dudamos de su poder y empezamos a pensar en que necesitamos hacer algo más para estar seguros y confiados. Esa es una distorsión de quién es Cristo. ¿No lo crees? Nos engañamos a nosotros mismos porque pensamos que si tengo a Cristo de una mano y tengo mis obras de otro lado, estoy bien. Si tengo a Cristo de una mano y tengo mi inteligencia del otro lado, estoy bien. Si tengo a Cristo de un lado, pero tengo a mi familia por el otro lado, estoy bien. Y lo que el Señor quiere es que destruir esos ídolos, porque son ídolos, para que te puedas aferrar completamente en Él. Y el autor de Hebreos dice, quieren aferrarse a los ángeles como para tener esperanza y confianza. Déjame decirle, Cristo es superior a los ángeles. Bien harías en soltar ese ídolo, aferrarte a esa idea, arrepentirte y volverte al Señor y aferrarte del Señor Jesucristo con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Tristemente, cuando no confiamos plenamente en el Señor Jesucristo y en su obra consumada en la cruz del Calvario, terminamos construyendo una salvación mediocre por nuestros propios méritos en la que sí confiamos. Pero tristemente nos daremos cuenta de que no funciona. Porque o nos aferramos a Cristo con toda nuestra fuerza y nuestro corazón, porque aprendimos en la escuela dominical hoy Dios es celoso. No va a compartir su gloria con nadie, no va a compartir su gloria con tus cualidades, no va a compartir su gloria con tu inteligencia, no va a compartir su gloria con tu empresa o con tus recursos o con tus posiciones o posesión, no va a compartir su gloria con nadie. Así que debemos tener cuidado de no subestimar la naturaleza exaltada de Cristo, su obra, su naturaleza y su ser. En Hechos 4:12 nos dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No existen salvadores aparte del Salvador, solo hay un Salvador. Y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, ¿sí? Entonces lo que está diciéndonos, y podemos extrapolarlo, es que quizás hoy nosotros hemos puesto nuestra confianza en algo más. Y el autor de Hebreos y su palabra inspirada nos dice, pon tu esperanza solamente en Cristo. En Romanos 10:9-17 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues las Escrituras dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Pero todo el que cree en algo más, por supuesto, será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y qué está diciendo el autor de Hebreos? Que a Jesucristo se le ha dado un nombre por encima de todo nombre. Y Pablo dice, solo en Él encuentras salvación y nadie más. Entonces lo que el autor va a hacer, de hecho la predicación es Hebreos 1:4, y lo que el autor va a hacer en el versículo 5 al 14 es demostrar por qué él cree eso. Y eso es interesante porque si solo tuviésemos los versículos del 1 al 4, sigue siendo palabra de Dios, ¿no? Y debe ser reconocida con autoridad. Es la autoridad de Dios, es la palabra de Dios, y debemos someternos ante ella. No debería haber un tipo de justificación, pero el autor va a hacer algo fascinante para mí.
Va a agarrar el Antiguo Testamento y va a probarte que lo que dijo en los versículos 1 al 4 es la verdad, sosteniendo su argumento bíblicamente. Por eso te digo, el cristianismo es un cristianismo bíblico, tiene que estar sustentado en las Escrituras. Amén. Miraremos un cuadro rápidamente donde te digo, donde expreso donde se ve claramente que el autor está reenfatizando lo mismo que ya mencionó en los primeros 3 versículos. Él habló sobre un heredero de Dios y en el 5:9 vuelve a repetir el heredero de Dios. En el versículo 2 él menciona a Jesús como el creador, el Hijo es el creador. Y en el versículo 10 vuelve a reafirmar que Jesús es el creador, un co-creador con el Dios Padre. En el versículo 3 de Hebreos 1 exalta la naturaleza divina y eterna del Hijo. Y en el versículo 11:2 exalta la naturaleza eterna y divina del Hijo. En el versículo 3 se nos dice que este Hijo está sentado a la derecha de Dios, a la diestra de Dios, y en el versículo 13 se nos vuelve a repetir que este Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Todo con el fin de que tú y yo, principalmente su audiencia y por ende nosotros, entendamos que no hay nadie que sea superior a Cristo. Que no hay nada que sea superior a Cristo. Piensa en esto, porque podría ser la posición del autor, ¿qué otra criatura podría asemejarse a Cristo? Él dice, quizás los ángeles, ¿no? Con su poder, con su poderío. Y él dice, ni siquiera ellos están cerca de alcanzar al Cristo glorioso que adoramos. Entonces él va a las Escrituras, él apela a la autoridad del Antiguo Testamento, apoya su lógica. Él va a soportar su teología con el Antiguo Testamento y cita 7 citas del Antiguo Testamento, valga la redundancia. 7 textos del Antiguo Testamento para que tú y yo no tengamos duda de decir, quizás es el argumento del autor de Hebreos, quizás él malentendió las Escrituras, quizás él está simplemente queriendo agradar a Cristo o queriendo agradar a la gente que cree en Cristo, quizás simplemente él está divagando y él dice, no, porque las Escrituras en el Antiguo Testamento dicen exactamente lo que les he dicho. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que afirman las Escrituras acerca de este Cristo que el autor de Hebreos toma para decirnos a nosotros que no hay nadie que sea superior a Cristo? Estas conclusiones cristológicas del autor no son su opinión personal, y quería decir esto porque aunque son palabra de Dios, está dispuesto a demostrarnos a nosotros que su pensamiento está arraigado en el Antiguo Testamento, para que tú y yo no tengamos duda que lo que él dice es palabra de Dios. Amén. Esto entonces nos debe llevar a una conclusión práctica, pero vamos a ver cada uno de estos textos. La primera cita que el autor de Hebreos hace es el Salmo 2:7. Entonces, como vemos aquí, el autor está citando el Salmo 2, y habíamos dicho que el Salmo 2 es un salmo mesiánico. Este es un salmo que habla sobre el rey davídico, aquel que heredaría las naciones, y está cumpliendo así la promesa hecha a Abraham, la bendición de las naciones, pero también está cumpliendo la promesa hecha a David, aquel que se sentaría perpetuamente en el trono del rey David. Pero noten esto, de que él dice que hay un decreto, y en este decreto se le dice a este rey mesiánico en el Salmo 2 que él será su hijo y que él le ha engendrado. Y el autor de Hebreos lee este capítulo en el Salmo 2 y dice, este es Cristo, y nos dice, véanlo, porque él es superior. Porque el Salmo 12 ve su cumplimiento, o está cumpliéndose en Jesucristo. Ahora piensen en esto. Él le dice, tú eres mi hijo, y está hablando acerca de la comunión y la relación eterna que tiene el Padre con el Hijo. Y que fue engendrado no se refiere a que fue creado, se refiere a la resurrección de Cristo. Y esta no es mi interpretación, y gracias a Dios tenemos la Escritura para ayudarnos a ver qué significa que cuando el profeta habla acerca de engendrar y el autor de Hebreos toma estas palabras para aplicarla a Cristo, el apóstol Pablo dice que eso se cumplió cuando Cristo fue levantado de entre los muertos. Primero déjame probarte algo más. Él está hablando de la filiación y la relación que hay entre el Hijo y el Padre que nadie más posee.
Mira, nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Y a los ángeles en el Antiguo Testamento se les conoce como los hijos de Dios. ¿Okay? Este juego de palabra podría llevarnos a confusión, pero lo que el autor de Hebreo está diciendo es que entre los hijos de Dios, ya sea por adopción, nosotros como iglesia, o ya sea por definición del Antiguo Testamento, a los ángeles no hay nadie que tenga una relación tan estrecha como el Hijo y el Padre. Y por ende dice, los ángeles son inferiores a Cristo. Pero ahora noten esto. Juan 17:5 dice, ahora pues Padre, esta es la oración sacerdotal de Jesús, y está diciéndole a Dios Padre, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Está elevando la relación Padre-Hijo que ha tenido el Padre y el Hijo. Y él dice, ningún ángel ha tenido esta relación. ¿Por qué? Porque los ángeles son seres creados. Y Jesucristo es Dios. Comparten la misma esencia. Ahora, cuando habla de engendrar, no está hablando de encarnación, sino de resurrección y ascensión. Y como les dije, no es mi interpretación, yo me agarro de la interpretación del apóstol Pablo. En Romanos 1:14 él dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, refiriéndose a Jesucristo. Él es el principio, y dice, Romanos 1:4, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder. Entonces note cómo dice el apóstol Pablo que el Señor Jesús fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces dice, ningún ángel ha hecho lo que Cristo hizo, ningún ángel ha muerto por ti. Y tú puedes extender esta implicación de que estos seres angelicales, que no está rechazando la doctrina de los ángeles, lo que está diciendo es que ninguno de ellos tiene la cualidad, la persona y la naturaleza del Hijo. No solamente por relación eterna, sino por la función que realizó el Hijo en la cruz del Calvario. Ningún ángel lo hizo. Y el apóstol Pablo dice que el Hijo fue declarado Hijo de Dios por un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Ningún ángel murió por ti. Es lo que el autor está diciendo. ¿Por qué tendrías que poner tu esperanza para salvación y redención en un ángel si ellos no murieron por ti? Y tú podrías extender esto a cualquier otro santo en la historia de la iglesia. Ningún santo murió por ti. ¿Por qué pondrías tu esperanza en ellos? Mira lo que dice Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Se está refiriendo a Cristo. Él es el principio, dice, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Hechos 13:33. Dios ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado. ¿Con qué el apóstol Pablo en Hechos 13 vincula el engendramiento? Con la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, de haber terminado su obra en la cruz del Calvario, resucitado al tercer día y ascendido a los cielos. Y él dice, ese es mi hijo, nadie más. Nadie más ha muerto en la cruz por nosotros. Y por eso dice, poner tu esperanza en los ángeles no es algo que deberías hacer. Pon tu esperanza solamente en el Señor. La segunda cita que el autor de Hebreos la hace en Hebreos 1:5, es 2 Samuel 7:14. Yo seré padre para él y él será mi hijo. Nuevamente él está reafirmando su filiación, su unidad entre padre e hijo, y está afirmando que este que ha resucitado de entre los muertos es el Hijo de Dios y no hay nadie como él. En la cita de 2 Samuel 7:14 se está hablando acerca del rey David. Y el autor de Hebreos la aplica a Cristo mismo. Nos está diciendo que todas las promesas del rey davídicos hechas por los profetas, cualquier sea, Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los demás, son y apuntan a Cristo como el rey mesiánico que se sienta en el trono de David. En el contexto, David habla de construir una casa para Dios, y en el mismo contexto de 2 Samuel 7 es Dios quien le dice que él hará una casa. Y esta casa significa dinastía para David. Es decir, que un rey se sentaría en el trono para siempre. Y el autor de Hebreo está diciendo que ese rey que se sentará para siempre es uno solo, Jesucristo. Mal haríamos en poner nuestra esperanza en algo más que no es el rey.
¿Cómo puedes entonces confiar, esperar, descansar en algo más o en alguien más? El rey, dice el autor de Hebreos, está sentado en su trono. Confía y espera solo en él. La tercera cita que hace el autor de Hebreos se encuentra en Deuteronomios 32:43, y es aquí donde dice: alégrese con él, oh cielos, y que los adoren todos los ángeles de Dios. Ahora, permíteme explicarte un poco qué significa la palabra primogénito, porque entender mal esta palabra es lo que ha llevado a mucha desviación teológica, porque se presupone que cuando se menciona primogénito se está hablando de aquel que fue creado primero, pero cuando se refiere a Jesús no está hablando en términos cronológicos, sino que está hablando en términos de posición, es decir, aquel que está por encima de todos los demás. No está diciendo que fue el primer ser creado. Y por eso muchos dicen, Jesús no puede ser Dios porque Él fue creado. Pero este primogénito que habla las Escrituras, dice en Hebreos 1:6, de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y todos los ángeles de Dios le adoran, no se está refiriendo a que nació alguna vez, sino que está diciendo que el ser de Cristo, que Cristo mismo está por encima de cualquier cosa creada. El uso de primogénito refiriéndose a Jesús tiene que ver con su posición y su preeminencia. Expresa su valor, su posición ante toda la creación, denota su soberanía sobre la creación. Está hablando de la preeminencia de Jesús como el Hijo primogénito de Dios. El punto del autor es que Jesús tiene un lugar preeminente por encima de todos y que el papel de los ángeles es, ¿qué dice? Adorarlo. El texto dice, sus ángeles le adoren. Lo que va a hacer nuevamente el autor de Hebreos a partir del versículo 7 del capítulo 1 es repetir lo que acaba de decir. Noten lo siguiente. En el versículo 1:7 el autor empieza a citar o vuelve a citar el Salmos y cita Salmo 104. Y él está hablando de los ángeles y dice que los ángeles son mensajeros. En el Salmo 104 se celebra el poder de Dios, el poder creador del Señor. En el contexto del Salmo Santo, del Salmo 4, el autor se refiere al gobierno de Dios, al poderío de Dios, y dice que los vientos no están ahí por casualidad, sino que cumplen los designios de Dios. Y el autor de Hebreos toma este salmo y dice, y lo interpreta diciendo que los ángeles son servidores de su Hijo. El autor de Hebreos está diciendo que los ángeles son siervos, ministros, instrumentos para cumplir los propósitos del Hijo. Son simplemente ministros servidores que sirven a la providencia, por muy exaltados, fieles, poderosos y útiles que sean. Dice el autor de Hebreos, los ángeles son siervos. Por eso sería inútil, dice, poner tu esperanza y tu confianza en los ángeles. En lugar de eso, pon tu esperanza en el Señor. A partir del versículo 8-9 de Hebreos 1, el autor vuelve a repetir lo mismo que mencionó citando otros textos. En el Hebreos 1:8-9, él cita el Salmo 45, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y él dice que este salmo se cumple en Jesucristo y le está llamando a Cristo el Dios eterno, que su justicia es para siempre. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría por encima de todos los demás. El Salmo 45 es un salmo real que habla sobre el rey David y el autor de Hebreos dice, esto se cumple en Cristo Jesús y identifica a Jesús como el rey de Dios. El autor está argumentando que Jesús es el rey de la línea de David y cumple literalmente las palabras del Salmo 45. En Hebreos 1, 10, 12 vuelve a citar los salmos y cita el Salmo 102. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son las obras de tus manos. Y lo que hace el autor al citar el Salmo 102, 25, 27 está mostrándonos que Jesús es superior a los ángeles porque le atribuye el carácter creador. ¿A quién? A Jesucristo. Y en el contexto del Salmo, el salmista se lamenta de la angustia que están sufriendo. Se lamenta de la brevedad de la vida, de la oposición de sus enemigos. Incluso ve la destrucción de Israel, pero hace una confesión en este salmo que este Dios en el quien cree no cambia.
Y el autor de Hebreos dice que este Dios del Antiguo Testamento, del que habla el Salmo 102, es Cristo, que no cambia. El autor de Hebreos usa ese salmo y lo aplica a Jesucristo. Él es el creador. Jesús es el creador. Todo lo que habla el Salmo 102 se cumple en Jesucristo. Jesucristo, el creador, ha creado los cielos y la tierra. Todos los demás perecerán, pero solo Cristo permanecerá para siempre. ¿Acaso no es lo que dice Hebreos 3:8? Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Amén. La última cita que usa el autor de Hebreos se encuentra en 1:13-14. ¿A cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra? El autor usa el Salmo 110, nuevamente un salmo mesiánico, y es el salmo quizás más citado en el Nuevo Testamento, y Jesús le está diciendo, y Dios a través del autor de Hebreos está diciendo, ahí en Cristo se cumple lo que el Salmo 110 enseña. Cristo Jesús es el Señor que se sienta a la diestra del Señor, nadie más. Debe ser curioso, o deberíamos de pensar, de que esta cita también Jesús la usa. Y les pregunta a los fariseos, eso se encuentra en Mateo 22, 41 al 46. Jesús usa el Salmo 110 y le dice a los fariseos, ¿cómo el Cristo puede ser descendiente de David y también David llamarlo su Señor? Y dice que los fariseos no supieron qué contestar. Y la respuesta estaba ahí, presente enfrente de ellos. Jesús cumple este salmo, pues es el hijo de David, de la descendencia de David en su naturaleza humana, pero también es hijo de Dios en su naturaleza divina. Por eso puede llamarle David su hijo, pero también que Él es su Señor y su amo. Y por eso el autor de Hebreos termina con esta cita: Cristo Jesús es a quien debemos aferrarnos con toda nuestra fuerza y nuestro ser. Permíteme terminar haciendo el énfasis que está haciendo el autor. Recuerde, él está haciendo una comparación. Él está exaltando a Cristo como supremo sobre todo lo demás. Y él dice en dos ocasiones lo mismo: Jesús es el Hijo de Dios, el Rey mesiánico, y los ángeles lo adoran y lo sirven. Y nuevamente, cuando vuelve a retomar el punto, en Hebreos 1:8 al 14, él dice: Jesús es el creador inmutable, el Rey eterno, y los ángeles lo sirven. Dos veces en su argumento nos ha dicho: Jesús es el Hijo de Dios. Es el Rey sentado en el trono, y todos los ángeles lo sirven a Él. Entonces, ¿por qué tendrías que poner tu esperanza en algo, en alguien más que no es Dios, que no es Cristo? Después de escuchar el argumento del autor de Hebreos, ¿cómo puedes encontrar paz, descanso, consuelo en algo más que no sea Jesús? Estamos tan ciegos, tan sordos y tan endurecidos porque pensamos que algo más, alguien más, aparte de Jesús, puede ser la solución y la salvación para nuestras vidas. ¿Por qué poner tu esperanza en algo más cuando puedes confiar solo en Él? Mira lo que dice Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Estamos tan acostumbrados a llevar otro tipo de yugo y otro tipo de carga. Estamos tan fascinados o estamos tan metidos en querer solucionar nuestros propios problemas, nuestra propia fuerza y nuestra propia habilidad. Y lo que Cristo quiere es simplemente que nos humillemos ante Él. Y lo que el autor de Hebreos está diciéndole a su audiencia es: ¿por qué aferrarte a algo más? ¿Por qué confiar en que alguien más va a solucionarte? El ser humano tiene un problema con Dios. Está destituido de la gloria de Dios. ¿Qué ser angelical podrá pararse frente a Dios e interceder por ti? Nadie.
¿Qué santo en esta tierra podrá interceder por ti? Nadie, absolutamente nadie, porque el autor de Hebreos dice, solo hay un Señor que está sentado en el trono a la diestra del Padre, aquel que resucitó de entre los muertos, que tomó forma corporal, siendo Dios mismo, tomó esta forma de cuerpo, se humilló a sí mismo y en una muerte y muerte por cruz se glorificó y glorificó al Padre y trajo para sí a todos aquellos que creen en Él y tienen vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios y es la solución de Dios, es el Rey de Dios. Puedes confiar y descansar en Él. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso, dice el Señor. Nadie más puede hacer esa promesa. Bueno, hay muchos que hacen esa promesa, pero no la pueden cumplir realmente. Pero solo hay uno que puede hacer esa promesa y puede cumplirla, es el Señor Jesús. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Señor? Y me tomo el atrevimiento de hacer lo mismo que el autor de Hebreos ha hecho, de tomar los salmos y mirarlos hacia Cristo. Dice Salmo 113, 5, 6, ¿quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Aquel que está exaltado también escucha a los que se humillan de corazón. Y ese es nuestro Señor, que se humilla, que se humilló a sí mismo, pero también pone atención a aquellos que se humillan ante Él. ¿Por qué entonces buscar nuestro consuelo y esperanza en algo más cuando lo mejor nos ha sido entregado? Cuando lo superior nos ha sido dado, y ese es Cristo mismo. ¿Oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por recordarnos, Señor, y mostrarnos, Señor, por el Antiguo Testamento, que Jesucristo es superior a cualquier cosa a la que pudiéramos aferrarnos. Si nosotros hemos puesto hoy nuestra esperanza en algo más, Señor, muéstrenos, Señor, nuestro error, nuestro pecado y nuestra maldad. Que podamos arrepentirnos, Señor, porque si hay algo que podemos reconocer francamente, honestamente, es que si somos rápidos para aferrarnos a algo más, Señor. Si somos rápidos, Señor, para poner nuestra esperanza en las cosas de este mundo. Poner nuestra esperanza, Señor, en algo más. Pero Dios, gracias por recordarnos, Señor, nuestra necesidad de poner nuestra mirada en ti, de venir a ti, poner nuestro yugo sobre ti, Señor. Porque estamos cansados y cargados, Señor, y muchos viven así, Señor. Pero este bello recordatorio, Señor, de nuestro cansancio es porque quizás nos hemos aferrado a algo que no funciona. Quizás hemos puesto nuestra esperanza en algo que no da respuestas. Pero tú, Señor, en tu misericordia nos diste a Cristo. De tal manera, dice, amaste al mundo, aquel mundo que te odia y te aborrece, y tú le amaste de esta forma, a enviar a tu Hijo Jesucristo para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay nadie como nuestro Señor. Nadie más pudo hacer lo que Él hizo, vivir una vida sin pecado, 100% hombre y 100% Dios. Morir en una cruz por nosotros y en nuestro lugar. Satisfizo, Señor, tus justas demandas, Señor. Absorbió y recibió la ira de Dios en la cruz del Calvario. Y ha resucitado entre los muertos y está sentado a la diestra tuya gobernando. Él es el Rey eterno. ¿Por qué traeríamos nuestras súplicas y peticiones a alguien que no es el Rey? Un Rey que aún sigue atento escuchando a los suyos. Un Rey que ha mostrado misericordia tras misericordia. Mientras hay un tiempo y nos llama y nos empujas a arrepentirnos de nuestros pecados y aferrarnos a aquel que está sentado en el trono. Dios, tú le has puesto en el trono y Él, Señor, aplastará a sus enemigos. Así que Dios, permítenos disfrutar de este Rey y ver su glorioso reinado por la eternidad. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, y en tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, son amados.